En Hechos 6, 1, 7 leemos: Por estos días, como se multiplicase el número de los discípulos, se produjo un murmullo de los helenistas contra los hebreos, sobre que eran desatendidos sus viudas en el suministro cotidiano. Habiendo los 12 convocado a la multitud de los discípulos, dijeron: ¿No parece bien que nosotros, dejando a un lado la palabra de Dios, nos empleemos en servir a las mesas? Poned, pues, los ojos, hermanos, en 7 varones de entre vosotros, bien reputados, llenos de espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos al frente de este servicio. Nosotros, por nuestra parte, perseveremos dedicados a la oración y al ministro de la palabra. Y pareció bien lo propuesto a los ojos de la multitud, y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolao, prosélito antioqueno, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y haciendo oración les impusieron las manos. Y la palabra de Dios iba creciendo, y se multiplicaba asombrosamente el número de los discípulos en Jerusalén, y gran muchedumbre de sacerdotes se sometía a la fe. Bueno, fíjate tú que en realidad estos 7 nombrados son diáconos, no son sacerdotes. ¿Por qué son diáconos? Porque los sacerdotes celebraban la misa, confesaban, bautizaban. Entonces, como tenían tanto trabajo, no podían atender pues las necesidades materiales, a lo mejor pues de la viuda, de un enfermo, y entonces por eso hubo esa pequeña conversación entre ellos y dijeron: vamos a nombrar a unos diáconos que no van a celebrar misa, que no van a confesar, pero sí que van a hablar de Dios, van a cuidar a los enfermos, pueden también bautizar. Sí. Estos son los diáconos. En Hechos 8, 4, 8, después de decir que a la muerte de Esteban se inició una gran persecución contra la Iglesia, los discípulos se dispersaron, a excepción de los apóstoles, por Judea y Samaria. Mientras tanto, los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. Así, Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades, a donde había bajado. Al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación, pues espíritus malos salían de los endemoniados dando gritos, y varios paralíticos y cojos quedaron sanados. Hubo pues una gran alegría en aquella ciudad. Bueno, fíjate tú que este Felipe no es Felipe el evangelista, sino es Felipe el diácono. Porque luego este se casa, tiene varias hijas, y después, cuando San Pablo viene del tercer viaje, que va a Jerusalén, pasa precisamente por Cesarea, la Marítima, que es donde está Felipe con sus hijas, y se hospeda en la casa de Felipe, aunque en los Hechos de los Apóstoles dice Felipe el evangelista, se refiere al diácono. Es uno de los 7 diáconos que se nombran en Jerusalén. Interesante, ¿no? En Hechos 26, 40. Fíjate, María, que esto en realidad es Felipe, el diácono. Resulta que el Espíritu Santo le hace ver en la oración que tiene que ir a el camino que hay entre Jerusalén y Gaza, porque hay un etíope ahí que le conviene que le hable de Dios, ¿entiendes? A ver, ¿qué es lo que dice? Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: dirígete hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino. Y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías.
El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila, no abrió su boca. Fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a Jesús, partiendo de este texto de la Escritura. Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro. Bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió, pues, su camino con el corazón lleno de gozo. En cuanto a Felipe, se encontró en Azoto y salió a evangelizar uno tras otro, todos los pueblos hasta llegar a Cesarea. Muy bien, y en Cesarea Felipe, allí se casa, debe de tener 4 hijas que dice que son vírgenes, porque ya cuando Pablo regresa del tercer viaje, se lo encuentra ahí. Fíjate tú que la abuelita y yo hemos estado en una ciudad que se llama Hierápolis, en Turquía. Ahí hay un enterramiento de Felipe, precisamente. Algunos dicen que es Felipe el Evangelista, pero casi seguro que no, que es el diácono Felipe el diácono, que se habrá ido a vivir después allá y allí murió. Pablo, regresando de su tercer viaje, llegó a Tiro. Y dice Lucas, en Hechos 20, 5, 9, concluidos aquellos días, salimos para continuar el viaje. Nos acompañaron todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. Pues todos de rodillas en la playa hicimos oración, nos despedimos unos de otros y subimos a la nave. Ellos se volvieron a sus casas. Nosotros, terminando el viaje por mar, desde Tiro arribamos a Ptolemaida. Saludamos a los hermanos y permanecimos un día con ellos. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, donde fuimos a casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos quedamos con él. Tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Bueno, esta es la iglesia de San Felipe. Aquí fue martirizado y enterrado. Estamos en Heliápolis, que es el altar. Estaban no sé si vosotros os habéis dado cuenta de una cosa en la historia de Felipe. ¿De qué? Bueno, por ejemplo, cuando está en Samaria predicando, Sí. y recibe la voz de Dios de que conviene que vaya a el camino que está entre Jerusalén y Gaza, dice, vete allí. Y dice San Lucas, que es el que redacta los Hechos de los Apóstoles, dice,
se levantó y fue. Es decir, os daos cuenta que ha sido obediente. O sea, él no ha pensado, pues hace frío, hace calor, qué lejos está, estoy cansado. No, no, sino él se fue, obedeció. ¿Eh? Luego otra cosa también importante que se ve. No sé si os dais cuenta que cuando el eunuco ya se va a su tierra, una vez de que Felipe la ha evangelizado, dice que se fue gozoso. ¿Os habéis dado cuenta de ese detalle? Se fue gozoso, dice, claro, porque no hay mayor felicidad que estar con el Señor. Claro, le habla de Jesús, le dice quién es Jesús, que le quiere, y entonces que le cuida, que es el camino, la verdad y la vida, y entonces él se va gozoso. O sea que cuando uno conoce a Jesús, está gozoso. ¿De acuerdo? Luego otra cosa que también os habéis dado cuenta que ocurre, y es que Felipe, después de bautizar al eunuco, va también va a Cesarea, efectivamente, muy bien, va a Cesarea. ¿Te acuerdas antes por dónde pasaba? Por Azoto, efectivamente, Azoto, muy bien. Entonces, y fue evangelizando. Es decir, que es una obligación, y él era un hombre casado. Bueno, o era, posiblemente no era casado, sino que se casó en Cesarea, posiblemente, en Cesarea la Marítima, ¿no? Entonces, bueno, pues hablaba de Jesús. Hay que hablar de Jesús a los amigos, a la familia, ¿de acuerdo? Y luego también, os habéis dado cuenta que cuando yo os he hablado de que este Felipe posiblemente es el que está enterrado en Hierápolis. ¿En dónde? En Hierápolis, está en Turquía, en una zona que se llama Frigia. ¿Os habéis dado cuenta que cuando la abuelita está allí, y estoy también con ella, pues entonces se le va a la abuelita que está haciendo un rato de oración? Por ejemplo, oración. ¿Vosotros sabéis lo que es hacer oración? ¿Sí? ¿Qué es hacer oración? Hablar con Jesús. ¿Hablar con? Jesús. ¿Y de qué hablar con Jesús? A ver, en la oración. Las cosas de las cosas de la vida. Las cosas de la vida. ¿Sí? Los sufrimientos y las alegrías. De hoy. ¿Sí? ¿De hoy? ¿Sí? ¿Y de qué más cosas habléis con Jesús? Pues le pedimos y le damos gracias. Vale, estupendo. Sí, pues eso hay que hacer un ratito todos los días. Se le ve a la abuelita que está por allí paseando por la iglesia donde está enterrado el Felipe, el diácono. Casi seguro que es el diácono. Bueno, o sea que os habéis enterado de toda la vida de Felipe. Le nombran diácono, va a Samaria a predicar, luego baja al desierto entre Jerusalén y Gaza, luego va hasta Cesarea. En Cesarea luego le recibe a Pablo cuando viene del tercer viaje, y parece que está enterrado en...